los meses de mayo de cada año nos detenemos a buscar en la Biblia conocimiento, principio y enseñanza para la vida familiar. Porque creo que de todas las empresas que tienen los humanos, la familia es una empresa, no con economía y con bienes de riqueza, pero sí con bienes y riquezas de relaciones, de valores y de espiritualidad muy importantes. Y hacemos bien nosotros en pensar siempre. Alguien pudiera creer, bueno, ya yo no tengo niños pequeños, ya mis hijos crecieron, ya mis hijos se casaron, ya mis hijos levantaron vuelo, nosotros nos quedamos solos, la mujer o yo, o hay las madres solteras y los padres solteros, y en una circunstancia pueden decir, bueno, ya yo no tengo nada que escuchar de familia. Pero verá que sí, que siempre la palabra de Dios tiene que decirnos a todas las familias, no importando la estructura, y en cada etapa de la vida familiar, en cada etapa de la vida familiar. Y hemos propuesto una campaña a la que hemos titulado como Construyamos Memoriales Familiares. Fíjense que la palabra construir es un verbo, tiene la idea de algo dinámico, porque la familia es algo que se va construyendo en el camino. No hay familias perfectas, hay familias sinceras y luchando, hay familias comprometidas con la unión y con el crecimiento. No existen familias perfectas. Pero lo que sí quisiéramos es que Dios levante de entre nosotros cada vez más familias comprometidas con la construcción de los nietos, de los hijos, de las relaciones. ¿Cómo podemos aportar un poco al crecimiento de esos seres humanos? Entonces la familia es algo que se va construyendo y elaborando en el camino. Nadie puede decir, ya mi familia está acabada, no acabada en el sentido de destruida, sino acabada en el sentido de terminada. Nadie puede decirlo, la familia siempre requiere esa construcción. Y hemos dicho que un memorial es un ejercicio de la memoria, es traer a la memoria, pero memorial lo hemos estado viendo en su sentido teológico, en su sentido espiritual y religioso. Memorial no es solo recordar un hecho vago del pasado que Dios hizo, dijo o pidió. Memorial es sentirlo en el presente, es traerlo a la memoria. Qué bueno que un himno puede marcar la vida de una familia. Y cada vez que se escucha ese himno, trae uno a la memoria como si lo estuviera viviendo, y de hecho es lo que ocurre en ese momento, el compromiso que decidieron. Qué bueno que una familia se dio cuenta que era una suficiente razón para regresar a la iglesia la formación de los hijos. Porque la etapa más peligrosa es esa etapa tierna de niños y adolescentes, y el muchacho que no se pone esa edad difícilmente va a hacerlo luego en los caminos posteriores. Así que Construyamos Memoriales es algo dinámico, es algo que va más allá de la mente y tiene que ver con actualizar la fe cada vez. Hemos visto 3 memoriales para quienes no han estado en la campaña por razones diversas. El primer memorial fue memoriales de ¿qué? De redención. Y vimos cómo el pueblo de Israel, cuando Dios manda 10 plagas para abofetear a los dioses egipcios, una de las plagas era el ángel de la muerte que se pasó por toda la casa. El Señor dio una instrucción a su pueblo y le dijo: del cordero pascual tomarán hisopos o como brochas y ustedes van allí a marcar los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pase por esa casa, no se va a detener en la casa que esté marcada con la sangre del cordero. Fíjense la sabiduría de Dios, ya era un tipo, era un anticipo de Cristo, porque aquellos que están marcados por la sangre de Cristo, la muerte pasa de largo. Por eso Pablo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Entonces el memorial de la redención tiene que ver con esa liberación que Dios hizo de Israel, del pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de esclavitud. Y está la analogía, porque el Señor nos libera de la esclavitud del pecado y del mundo y nos libera para Cristo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que conocen la verdad y la verdad los hace ¿qué? Libres. Entonces nos preguntamos en cada sermón: ¿cómo podemos levantar en la casa memoriales de redención? ¿Cómo podemos hacer de la mesa un púlpito? ¿Cómo podemos hacer del carro, pero un púlpito, saben, divertido? Porque no quieran ustedes imitar nuevamente al pastor Richard en la mesa. Otra vez el pastor Richard aquí, al último el domingo predicando, está por todos lados, y entonces no lo vayan a traer aquí. Cuando digan un púlpito divertido, un púlpito espontáneo, un púlpito alegre, usted no necesita decir: comenzó el devocional y ¡plum! Sonó la campana. No, es al levantarse. ¿Es como? Al acostarse, al ir por el camino. Cuando el muchacho te hace la pregunta: ¿por qué esto, papá? Eso que acabo de ver, ¿por qué caminan así? ¿Por qué esa mujer hizo eso? Es hacer de la vida un constante memorial, porque cuando nosotros nos vayamos y ya no estemos con ellos, ellos van a recordar lo que me decían en la mesa, la oración del carro, cuando íbamos en el tráfico, cuando íbamos a la iglesia, las prácticas litúrgicas. ¿Por qué el memorial?
de la Santa Cena. ¿Por qué aportar con nuestro diezmo y ofrenda? Porque el pastor lo pide, porque Dios no necesita ninguna de las dos. Porque Dios nos enseña que de ahí se mantiene la obra del Señor y es una expresión de gratitud. Nosotros no dependemos ni necesitamos de Estado ni político alguno para hacer las cosas que hacemos para el Señor. Y es una convicción de esta iglesia. En ese sentido, separación entre iglesia y el Estado. No se mezclan. El Estado no norma nuestro destino y nosotros nos metemos en asuntos partidistas del Estado. Entonces, es recordarle por qué hacemos lo que hacemos. Dios nos redimió, nos sacó con mano poderosa y esa sangre allí es un recordatorio de que gracias a Jesucristo, que es nuestro Cordero, la muerte que pasa sigue su camino, no se detiene, pasa de largo. Luego vimos el segundo memorial que se llamó como memorial de ¿qué? De provisión. Y vimos al pueblo de Israel en el desierto, cómo Dios les dio maná, cómo Dios les dio ¿qué? Codorniz. ¿Qué más le dio Dios? Agua. ¿Qué más le dio? Zapatos. ¿Y qué zapatos? Porque la Biblia dice que los zapatos duraban ¿cuántos años? 40 años. Tengo que averiguar dónde vienen esos zapatos, porque los hijos míos los cambian con cierta frecuencia. Unos zapatos que duran 40 años. No son muy comerciales, no creo que no serían rentables para alguien que quiera hacer el legítimo negocio. Unos zapatos que duren 40 años. Pero hermanos, qué importante la provisión. Y yo quiero hacer un ejercicio aquí teológico como vuestro pastor, como vuestro hermano y vuestro compañero. Ustedes tienen que hacer teología conmigo. La iglesia es un pueblo que hace teología. La iglesia es una comunidad hermenéutica. Cada día ustedes en sus casas, en el trabajo, están haciendo o deben hacer teología. ¿Qué es hacer teología? Preocuparnos por saber qué significa lo que dice el libro y luego tener la capacidad de Dios para aplicarlo a las situaciones concretas en la vida. Un padre hace teología cuando tiene que responderle a su hijo una pregunta que no se la puede responder el pastor. Entonces es hacer teología para ver a Dios como el proveedor. Y Dios proveedor significa, no es que yo me voy a echar a mi Sánchez y voy a ser un conformista, no, tengo que trabajar, tengo que producir. Casi 10 años predicando en este púlpito ya. Y siempre he dicho y lo voy a recordar, el cristiano no tiene que ser conformista ni mediocre, el cristiano no tiene que ser una persona, diríamos, perezosa y dejada, el cristiano tiene que ser una persona emprendedora, que procura la excelencia, que procura avanzar, pero que no hace de los logros materiales o de las cosas materiales un ídolo, que no piensa que es importante o que tiene seguridad porque tiene cosas materiales, porque sería como aquel que estaba caminando en la noche y dice, tengo muchos granos, ya no hay dónde meterlos. Se le ocurrió una idea, el tipo no dormía, a las 3 de la mañana se paró y comenzó a hacer el plano, ya sé, voy a derribar los graneros y voy a hacer uno más grande y voy a meter más granos y entonces le voy a decir al alma, ¿cómo? Alma mía, muchos bienes tienes para mucho tiempo, descansa, quédate tranquila, problema arreglado. Y luego sale una voz y me acerca el micrófono para que le escuche, que le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo eso que has logrado y que te has matado, ¿para qué será y de quién será? Entonces, hacer teología es tener un marco de vida. El cristiano tiene que tener un marco de visión de la vida distinto, nutrido por la idea de que Dios es el proveedor, que Dios es el dador de la vida, que a Dios le gusta que trabaje, que produzca, pero que a Dios no le agrada que yo ponga mi confianza en las cosas materiales y no en Él. Por eso el Señor dijo, cuando entres a la tierra y vayas a hacer posesión de ella y prosperes, es decir, las vaquitas te den becerros, y entonces comienzas a tener vaquitas y animalitos y te comienzan a crecer y veas la prosperidad en la tierra y lo demás, no se te ocurra pensar, mi fuerza, mi dinero, mi prestigio y mi trabajo me han dado esto. Porque acuérdate de dónde te salió, quién te dio la vida, quién te liberó, quién te ha provisto. Memoriales de provisión. Otra vez la pregunta es, ¿cómo haremos en la vida concreta para dejarle a los muchachos símbolos que les recuerden momentos en que Dios nos proveyó de una manera milagrosa? En que Dios nos proveyó de una manera milagrosa. Ayer estaba compartiendo con una pareja en una asesoría para un matrimonio y recordamos, porque una familia muy allegada, cómo ellos pasaron por un momento difícil cuando yo era un joven. Y compartíamos allí, y a veces alcanzaba simplemente para una arepita con mantequilla y no más, pero decíamos, pero qué gozo sentíamos al comernos eso. Las circunstancias cambiaron, gracias a Dios, y tienen mejores condiciones ahora. Pero recordábamos con gran gozo, porque cuando Dios está proveyendo de manera milagrosa, de manera abundante, o Dios está proveyendo en medio de la escasez, uno dice, Señor, tú eres mi provisión, toda la gloria es tuya. ¿Cómo levantan ustedes memoriales de provisión en sus casas? Y el último memorial que vimos, ¿cuál fue? Memoriales de restauración.
Memoriales de restauración en un pueblo que lamentablemente desobedecía. Acababa de ver cómo Dios abrió el mar, les mandó pan, se les puso una columna de fuego, una nube que tapaba. Se acababa de constatar que Dios es bueno y sin embargo cayó en la terquedad de desobedecer. Apenas se fue Moisés, subió al monte y a ellos se les ocurrió la brillante idea de ¿qué? De erigir o levantar un becerro de oro. Así que mucho cuidado con el dicho ese que dice que la voz del pueblo es la voz del becerro de oro, muchas veces. El pueblo a veces arrastra el desenfreno a la vida sin Dios, a la vida que no tiene sentido. Y en este caso el pueblo cayó en la idolatría de tener que estarse inclinándole ante una imagen. Hoy vamos a ver un caso donde el Señor cuestiona la idolatría también, pero hemos de decir que idolatría no es solamente inclinarse ante una imagen de yeso, cemento, barro o madera, que la Biblia dice no te harás ninguna imagen. Idolatría tiene que ver con un poco más allá. Quiero que busquen en sus Biblias y no se preocupen, vamos a tener buen tiempo en esta presentación en Josué capítulo 24 y vamos a leer los versículos 11 en adelante. Josué capítulo 24 versículos 11 en adelante. ¿Qué es lo que pasaba? Sencillamente Moisés terminó su ministerio y murió. Y esa pregunta es lo que aún a veces se hace. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Qué se le permitió a Moisés nomás? ¿Mirarla qué? De lejos. Y bueno, si usted lo ve así y se llena de tristeza, es contradictorio, porque un hombre que luchó tanto con ese pueblo, que fue tan paciente, luego no se le concede entrar a la tierra que se le prometió. Lo podemos mirar también, que las circunstancias de la vida a veces nos permiten simplemente hacer una parte. Y a veces nosotros no vamos a ver los sueños cristalizados. A veces no vamos a ver el proyecto realizado. A veces no vamos a ver en la familia lo que quisiéramos ver, o en la nación lo que quisiéramos ver. Pero lo importante es lo que hacemos en el presente que nos toca para que otros sí puedan entrar, para que otros sí puedan ver, para que otros sí puedan gustar. Yo creo que cada generación tiene el compromiso de hacer su parte para que las generaciones futuras les vaya mejor, vivan mejor. Y en parte veo a Moisés allí. Moisés murió, Dios llamó a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, así que ¿ahora qué? Levántate tú, dirige este pueblo y pásalo a poseer la tierra que les he prometido. Hermano, Josué se asustó, tengo la idea. Él era muy valiente y era un hombre espiritual, un joven espiritual. Explícitamente no dice que se asustó, pero cuando uno ve al Señor diciéndole: no tengas miedo, como estuve con Moisés voy a estar contigo, no te preocupes, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo, porque eran 3 millones de seres humanos, tercos como ellos solos, a través de un desierto inhóspito, confundido, en medio de pueblos guerreristas. Llevar a un pueblo es difícil. Si llevar a una familia, a veces que son 2 muchachos y una esposa, o que lo lleven a uno, es difícil. Ustedes saben lo que es guiar a personas con tantos caracteres, tantas expectativas, tantas actitudes y valores y antivalores. Y Josué agarra el liderazgo y comienza a guiar al pueblo para llevarlo allá. Y en ese interín, cuando ya están cerca, están allí en la ribera y miran hacia allá, ya se puede mirar la tierra prometida allá. Josué les da un parado y le dice: ustedes no pueden entrar a esa tierra sin hacer unos votos de dedicación y de obediencia. Y quiero hablarles entonces del último memorial, como para tratar de hilvanar los memoriales anteriores. Este sermón último de la campaña va a ser como un hilo que va a unir el de redención, el de provisión y el de restauración. Hoy vamos a levantar memoriales de obediencia. Dios invita a que seamos dedicados y obedientes. Versículo 11, a ver si podemos ver. Josué capítulo 24, 11 dice: pasasteis el Jordán. Dios comienza a recordar. Y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, como digo siempre, todos esos feos que pusieron a ustedes, y yo los entregué en vuestras manos. Yo los entregué en vuestras manos. Esta última expresión quiero que la tengamos presente. Eran gente guerreristas, gente hostiles, buenos peleadores. Todos estaban peleándose esa franja entre el Tigris y el Éufrates, llamado Mesopotamia. Meso, Medio, Hipotamo, río. Es una región que estaba entre 2 ríos, muy rica, que Dios le prometió esa tierra, y todos estos guerreros querían caerle encima. Y Dios le prometió a este pueblo esa tierra.
y dice: yo los entregué en tus manos. Un pueblo que apenas estaba naciendo como nación, no tenía destreza guerrera, y Dios les dio la victoria. ¿Qué más sigue diciendo Dios en su recordatorio, en su memorial? Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. Y otra vez dice: no con tu espada, ni con tu arco. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Seguimos. Ahora pues, y aquí está una cláusula que nos llama. Es como que si Dios está diciendo: en virtud de que yo he hecho todo eso, ahora yo les hago a ustedes que una demanda de consagración y la hace a través de Josué. Quiero que presten atención a 3 verbos que están aquí, y uno que está en el versículo 15. Primero, temer. En segundo lugar, quitar. Y en tercer lugar, tenemos servir. 3 verbos, porque los memoriales de dedicación y obediencia se construyen, entre otras cosas, con estas acciones. Vamos al versículo 15 para ver el otro verbo. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. No sé qué van a decir ustedes. Y el verbo que vamos a tomar aquí es este: escogeos. Luego veremos los otros versículos, vamos a ver un poquitico cada verbo. Regresamos al versículo 14. Levantar memoriales de dedicación u obediencia implica conducirse como una familia temerosa. Miren, por elemental que parezca, vamos a distinguir entre temor y miedo. Entre temor y miedo. El miedo es un acto de debilidad, de cobardía, o puede ser en el sentido espiritual de evidencia de que hay un pecado, de que no estamos caminando como Dios quiere. Y en esto recuerdo cuando el Señor se paseaba por el huerto del Edén y visitaba a Adán y Eva todos los días, pero un día no fue igual, habían desobedecido. Y cuando el Señor interpela a Adán y le dice: ¿qué pasó? Él le dijo: oí tu voz en el huerto, ¿y qué pasó? Y tuve miedo. Si hay miedo en una relación importante, hay que preocuparse. Si hay miedo o inseguridad en cualquier relación vital, no es un buen signo. En las relaciones de amor, por ejemplo, dice que el verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera cualquier temor, en este caso temor si es miedo. Cuando nos sentimos inseguros o sentimos miedo, es porque algo no nos da confianza. Y no podemos seguir mucho tiempo así, tenemos que revisar qué pasa. Y expresarle a la persona incluso: tengo miedo, no tengo confianza. No me siento seguro, no me siento segura. Porque uno no puede pasar toda la vida con una inseguridad. O sí puede, pero no la va a pasar bien. Entonces lo mejor es enfrentar de dónde viene ese miedo. ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene esa inseguridad? Cosa terrible para una dama vivir insegura. Y cosa terrible para cualquiera, sin importar el sexo o el género, es vivir inseguro. Volvamos a la relación con Dios, es decir, que el Señor lo que pide aquí es temor. El Señor no le pide que le tenga miedo. Y hay gente que quiere relacionarse con Dios desde el miedo. Entonces hacen las cosas pero por miedo a Dios, para que no me castigue, para que no me... Estas cosas, entonces están tratando de manipular a Dios y le ponen, algunos, fíjense lo que hacen con sus deidades, le ponen chocolate, le ponen tabaco y le ponen cosas para que la deidad no se les ponga bravo, porque le da miedo, porque puede ser una deidad que les manda unas cosas malas. Entonces, para tener a la deidad contenta, le ponen chocolatito y le llevan dulcito, así: me está trayendo cosas, sígame trayendo cosas. Dios no quiere que le tengan miedo. Dios quiere que se le reconozca como Dios, que se le honre. ¿Y qué es el temor? El temor es un reconocimiento reverente, respetuoso, de saber que Él está en todas partes, hermano, y que yo tengo que darle cuenta a Él. ¿Cómo hacemos para enseñar el temor a nuestros hijos? Hijos, vas a salir. Llame cuando llegue el tiempo en que hay que mandar a los muchachos que tienen que irse y uno los manda a la universidad, ya tiene que estar en una residencia solo. Para un padre y para una madre es una cosa grande. No, fulano ya se fue a la universidad y te van a ir. ¿Cómo enseñarle? Mire, nosotros no vamos a estar contigo ni te vamos a ver, pero hijo,
Dios está contigo, Dios te ve, Dios te conoce. Teme al Señor, teme al Señor, teme al Señor. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. La bendición del Señor es la que enriquece cuando Él nos bendice, cuando nos conducimos en temor y no añade con ella tristeza alguna. Entonces el Señor nos manda a conducirnos en temor. Una familia que levanta memoriales de dedicación y de obediencia se conduce en temor. Padres que no tienen reparos en armar tremendos espectáculos delante de sus hijos de infidelidad, porque no temen al Señor con lo que están haciendo. No importa que los hijos les temen, no, yo estoy haciendo eso lo hago yo, pero usted no lo haga. Cuestiones injustas, procederes inadecuados, y se están levantando memoriales, pero ¿saben qué memoriales de qué? Memoriales de desobediencia, memoriales de una imitación mala. Porque cuando usted no teme al Señor y se comporta de una manera y no le importa si su hijo lo está viendo, entonces usted está dando un mal modelo. Está la dicotomía. Entonces, ¿cómo un padre le va a decir, usted no diga eso? Eso lo digo yo. Usted no haga eso, eso lo hago yo. ¿Cómo enseñarle a que teman al Señor? ¿Cómo se enseña el temor? Temiendo al Señor. No diciendo del temor, sino temiendo al Señor. Mostrando con la vida que uno le teme. ¿Perfectos somos? No, ninguno. No hay familias perfectas. Pero con franqueza buscamos o procuramos agradar a Dios y honrar lo que Él ha pedido. El segundo verbo, ¿cuál es? Ustedes me ayudan. ¿Aló? Quitar. Si usted quiere levantar memoriales de dedicación y obediencia en su familia, como una familia cristiana, llegó el momento de que hay que comenzar a hacer un bote. De cuando en cuando hacemos botes en la casa, ¿no? Y está en toda casa latinoamericana, venezolana y altomirandina, hay un cuarto de los locos. Bueno, en algunos no, pero en la mayoría. Y uno está metiendo, y mete para allá, y después vemos, después apartamos. Y llega un momento en que uno dice, ¿qué vamos a hacer con toda esta cosa? No sirve, lo regalamos, lo replanteamos, pero no, está tomando un espacio y está causando un caos. Hay que tomar medidas sobre esto. Porque poquito a poco se pueden ir metiendo ídolos en la casa, en la familia, que hay que despejar. Hay que despejar. ¿Saben que eso le pasó a Israel? Israel se llevó ¿qué? Sus dioses, sus figuritas metidas entre las rocas y entre los bolsos. Y ya van echando los locos y ya nos vamos a la tierra prometida. Y Josué le dice, parece ahí un momentico, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Ustedes creen que Dios les va a dejar entrar a ustedes? Quitar de medio de ustedes los dioses a los cuales sirvieron a vuestros padres. No, que mi papá vivió así, que lo que pasa es que yo vi esos modelos. Bueno, renuncia a todo eso. Que eso se quede del otro lado del río de tu vida. Cuando estoy asesorando a parejas, le digo a las parejas, cada uno lleva un morral. Abran el morral y vean qué trae cada cual a la nueva familia. Porque van a tener que decidir, eso no me gusta, eso deja en casa de tu mamá, eso lo deja en casa de tu papá, eso es allá, aquí en mi casa no quiero esto. ¿Y qué vamos a dejar de lo que traemos que sí está bueno para construir nuestra familia? ¿Y qué otras cosas vamos a comenzar a hacer nosotros? Porque a veces se llevan cosas que se han tomado de lo que uno viene viviendo, y el Señor llega un momento en que nos dice, eso tienes que quitarlo de tu familia, no puedes seguir siendo así. Si tú quieres hacer un corte con esa conducta en tus hijos, tú tienes que comenzar a quitar eso. Ahora no lo vamos a hacer así, aquí no se habla así, no vamos a hacer eso, no nos vamos a comportar de esta manera. Cualquier cosa que sea un ídolo, y dije que iba a definirlo, lo hemos dicho varias veces, ídolo es cualquier ¿qué? Persona, sentimiento o cosa que esté amenazando con quitarle lugar a Dios y ponerse él. Puede ser el trabajo, puede ser una idea, puede ser cualquier cosa que ya ha hecho que nuestra vida gire en torno a eso. Nosotros olemos a idolatría. Idolatría no es solo inclinarse ante una imagen, idolatría es darle el amor que solo Dios merece a una cosa, a una persona o a un sentimiento. Y fíjense que aquí se está acusando de idolatría ¿a quién? ¿A quién se está acusando de idolatría? Al pueblo de Dios. Quiten de en medio de ustedes, porque eso no corresponde a la nueva vida a la que van a pasar. Que eso quede del otro lado del río. Hermano, tiene que haber un antes y un después. Cuando Dios trata con nosotros, como vimos los testimonios esta mañana, entre los testimonios tuvimos también a la familia Castro, una familia que entre nosotros está iniciándose en el Señor y que está creciendo muy animada. Y fue un gozo verles a todos testimoniar como lo hicieron. Porque cuando Dios viene a la vida de la familia de uno, usted tiene que tener un antes y un después. Eso se queda allá, del otro lado del río. Mi vida después tiene del río para acá y del río para allá. Y les habló el llanero.
Ahorita les hablo ya. Del río para acá, otra vida. Del río para allá, otra vida. Nosotros hicimos un corte. Queremos ser una familia realmente cristiana. Queremos educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Fácil va a ser? No. Vamos a tener contrariedad. Pero queremos nosotros hacerlo así. El tercer verbo está en el versículo 15. Vamos a ir al versículo 15. Porque Josué dice, escogeos. Y es que cada familia tiene muchas opciones. Usted se va a encontrar con la comadre. Se va a encontrar con la comadre de la peluquería y dice, ay no chica, no le hagas caso a ese hombre. No, hombre, mire, ¿sabes cómo son los hombres? Y le van a dar una cátedra de cómo se trata un hombre en la peluquería. A los hombres igual hay que tratarlos así. Yo he ido, se me están cortando el cabello y usted se puede enterar de todas las cosas que ocurren a unos 500 metros alrededor. Dando clases de cómo se tratan a los hombres, cómo se educan a los hijos, cómo se disfruta la vida. A usted le van a decir cómo ser una mujer. Eso de Biblia, tú vas a una iglesia, tú crees en Dios. No, chica, cada quien le va a decir. Usted va a tener un abanico de posibilidades para ser una mujer. Usted va a tener un abanico de propuestas para cómo usar su cuerpo, cómo usar su tiempo, cómo usar su dinero. Y usted va a tener que escoger qué clase de mujer quiere ser, qué clase de hombre va a ser, qué clase de familia vamos a hacer. Porque, como ocurrió con Israel, los niños se acercaban a los padres y le preguntaban, papá, ¿qué es eso? ¿Por qué agarran ese animal y lo tratan así? ¿Y qué son estas cosas y aquel otro? Ustedes tienen que explicarle por qué nosotros nos comportamos de una manera y no de otra. Uno tiene que escoger. Dios nos hizo libres. Como nosotros escogimos la pareja, en mi caso, y mi esposa, nosotros también hemos tenido la libertad de escoger al Señor. Y yo escogí a Cristo. Cantamos cuando bajamos a las aguas, uno de los himnos, ¿cuál es? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Que me caigo, que si me llevo lo que sea, me levanto, pero yo voy hacia adelante. Para atrás, decíamos en mi tiempo, ni para peinarse. Para adelante siempre, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Escoger, y finalmente termino con la idea de servir. Vamos al versículo 14 nuevamente, porque Josué dice, y servid a Jehová. Y vamos al final del versículo 15, donde él le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo casi que escucho el murmullo de la gente, casi que escucho el murmullo de la gente en el pueblo diciendo, mira, fulano, ¿y ustedes ya se decidieron? ¿Van a servir al Señor o no? Bueno, estamos pensando, vamos a ver. ¿Y ustedes? Y Josué, no sé qué van a hacer ustedes, pero en mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a servirle al Señor. Entonces, aunque se anoten todo lo que van a hacer, familias que le van a servir al Señor. Y comenzaron, yo voy a servirle al Señor. Las maneras de servirle al Señor son muchas. Usted no tiene que ir a la India como misionero con su familia para hacer una familia dedicada. Cuando una familia le dice al Señor, Señor, estamos dispuestos como familia, Dios le va a dar cosas hasta sencillitas. Con niñitos, con ancianos, con personas, con familias, con circunstancias donde la familia puede y debe ir. Yo animo mucho esto, hermano. Yo sé que algunas de las familias aquí lo hacen. Y si hay unas que no, yo les invito a considerarlo, que como familia agenden maneras de servirle al Señor como familia. Como familia debe haber cosas al año, por lo menos una o varias, en que nosotros como familia vamos a hacer un servicio para el Señor. Ideal, si el Señor nos concede más tiempo para hacer más cosas para Él. ¿Cuáles son los verbos? Por favor, recuerdan conmigo. En primer lugar, ¿no? Temer. Temer al Señor. En segundo lugar, quitar, renuncia. En tercer lugar, decídase. Y en cuarto lugar, hay que actuar. Un memorial de servicio. ¿Cuántas cosas podemos levantar como memoriales de servicio? Yo quiero invitarles a que oremos.